Buenos días a todos, mi nombre es Yarelis Ayala, soy residente de primer año del posgrado de Urología del Hospital Vargas de Caracas. Y el día de hoy vamos a hablar de profilaxis en urología. El coordinador del tema es el doctor Víctor Gómez. El contenido va a estar dado por la definición de profilaxis, las metas de los antibióticos profilácticos, la epidemiología de los procedimientos, los gérmenes aislados más frecuentes por cada procedimiento, la clasificación de los procedimientos en urología, las guías de trabajo, los estudios y las conclusiones. Ante todo, vamos a hablar, y es que todos sabemos que la prevención de las infecciones asociadas a procedimientos urológicos es trabajo primordial del médico especialista, el cual debe tomar en cuenta varios factores a la hora de elegir el antibiótico. Estos son edad del paciente, procedimiento a realizar, estatus inmunológico, disponibilidad de antibiótico, función renal y antecedentes de infecciones previas, entre otros. Actualmente sabemos que existen altos índices de resistencia bacteriana en las instituciones de salud. Esto se debe a la falta de conocimiento, a la vigilancia epidemiológica ausente o al no cumplimiento de protocolos estandarizados locales. Por lo que es necesario que nosotros como médicos sigamos las guías de trabajo y las guías de buenas prácticas de las diferentes sociedades de urología a nivel mundial. Ahora vamos a definir lo que es profilaxis antibiótica. Esta se define como la prevención de complicaciones de infección utilizando terapia antimicrobiana. La Sociedad Venezolana de Infectología, en su guía del 2018, en su consenso de profilaxis quirúrgica, denomina profilaxis antibiótica quirúrgica al uso de antibióticos antes de que ocurra la contaminación. Y esto es en los 30 a 60 minutos previos a la incisión o previos al procedimiento, que es el periodo definitivo para evitar la infección del sitio quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son las metas que se persigue con la profilaxis antibiótica? En primer lugar, reducir la infección del sitio quirúrgico, utilizar antibióticos que hayan demostrado efectividad, minimizar el efecto del antibiótico en la microbiota del paciente, minimizar los efectos adversos y reducir la duración y el costo del paciente asociado a su cuidado. Entonces, esto lo justificamos a través de diferentes tasas epidemiológicas que reportan que las infecciones urinarias posterior a citoscopia sin uso de antibióticos varían de menor al 1% hasta un 10%. Y cuando son biopsias con citoscopia flexible, de 1.9 a 10%. Las mujeres tienen un 20% de riesgo de infección urinaria posterior a intervención uroginecológica. Y hay una incidencia de infección del tracto urinario posterior a estudios de presión flujo que varían entre 2.1 y 21%. Entonces, ¿qué debemos hacer para una adecuada profilaxis antibiótica? Primero debemos clasificar las heridas y los procedimientos. Tenemos una clasificación que se basa en 5 ítems, tomando como clase 1 una herida limpia donde no hay entrada al sistema pulmonar, genitourinario o gastrointestinal. Son aquellas cirugías inguinales y escrotales que no tienen etiología infecciosa. Las clases 2 son heridas limpias contaminadas donde hay una entrada controlada al sistema respiratorio, genitourinario o gastrointestinal. Las nefrectomías, cistectomías y procedimientos endoscópicos entran en este ítem. Una herida clase 3 es una herida contaminada, son aquellas donde hay procedimientos con cálculos infectados, donde hay uso de intestino, o en el caso de biopsias de próstata y nefrolitotomías con cálculos de estrubita. Una herida clase 4 ya se denomina una herida infectada, que se caracteriza por la presencia de organismos patógenos previos al procedimiento y en las cuales se debe realizar generalmente el desbridamiento del tejido. Y una quinta clasificación, que son las prótesis implantables, donde se incluyen las prótesis de pene y el esfínter genitourinario artificial. Ahora vamos a hablar de los gérmenes más frecuentes de acuerdo al procedimiento. Tenemos que en la uretrocitoscopia vamos a encontrar enteropatógenos en el orden son los siguientes: Escherichia coli, Proteus, especies de Klebsiella y en menor proporción enterococos. En la
resección transuretral de próstata, resección transuretral de vejiga, procedimientos ablativos y de enucleación con láser, tenemos igual en primer lugar E. coli, Proteus, Klebsiella y en menor proporción enterococos. En las braquiterapias o crioterapias prostáticas predominan los gérmenes de piel, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, Streptococcus del grupo A, y en segundo lugar se encuentran los enteropatógenos. Al momento de realizar una biopsia transrectal de próstata, los gérmenes que se encuentran en mayor proporción son los enteropatógenos y en segundo lugar los anaerobios. En los procedimientos del tracto superior podemos evidenciar la E. coli, Proteus, Klebsiella y enterococos y gérmenes de piel en la cirugía percutánea y en las nefrolitotomías. En procedimientos ureteroscópicos vamos a encontrar solo gérmenes del tracto gastrointestinal, como E. coli, Proteus, Klebsiella y enterococos. En la cirugía abierta, laparoscópica y robótica, como las adrenalectomías, linfadenectomías retroperitoneales o pélvicas, encontramos gérmenes de piel. Como ya los habíamos mencionado antes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa y Streptococcus beta-hemolítico de grupo A. En las biopsias de pene y circuncisiones encontramos Staphylococcus aureus. En los procedimientos que incluyen uretroplastia, reconstrucción de uretra anterior, reparación de estenosis y uretrectomía, tenemos los enteropatógenos y en último lugar los gérmenes de piel. En cirugías renales, nefrectomías parciales, ureterectomía, pieloplastia, prostatectomías radicales y cistectomías parciales, tenemos los enteropatógenos, sobre todo E. coli, y en segundo lugar los enterococos. En cistectomías que impliquen el uso de intestino delgado, reparación de unión uretropélvica, cistectomías parciales, cirugías que involucren colon, tenemos en primer lugar los gérmenes de piel y en segundo lugar los enteropatógenos. En las cirugías inguinales y escrotales, orquiectomía, vasectomía, varicocelectomía e hidrocelectomía, encontramos el Staphylococcus aureus en primer lugar y luego tenemos E. coli, Proteus y Klebsiella y en última instancia enterococos. En el uso de implantes protésicos y colocación de neuromoduladores sacros, encontramos E. coli, Proteus, Klebsiella, enterococos, Staphylococcus aureus y en último lugar hongos de piel. Procedimientos que incluyen cirugías vaginales, de incontinencia femenina, esguince uretral, reparaciones de fístulas y diverticulectomías uretrales, encontramos Staphylococcus aureus, Streptococcus, enterococos y anaerobios vaginales. Y en procedimientos como litotricia con ondas de choque, encontramos Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y en menor cantidad enterococos. Ahora vamos a hablar de la profilaxis de acuerdo al procedimiento y aquí estamos tomando en cuenta 3 guías básicamente, que son la guía de la Asociación Americana de Urología del 2019 en su manual de buenas prácticas en profilaxis antibiótica en procedimientos urológicos, la Sociedad Venezolana de Infectología con su consenso del 2018 de profilaxis en cirugía y la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud en su publicación del 2013, cuya investigación fue realizada en conjunto con la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad de Epidemiología de Cuidados en Salud de América. Entonces, los procedimientos como uretrocitoscopia, la agua que recomienda, trimetoxetil sulfa, amoxicilina ácido clavulánico o aminoglicosio más una cefalosporina de segunda generación. La Sociedad Venezolana de Infectología y la ASHP recomiendan cefazolina más metronidazol y la Sociedad Venezolana indica fluoroquinolonas en general, mientras que la ASHP indica cefoxitin. En procedimientos ablativos, RTUP y RTV, la AUA recomienda cefazolina y trimetoprim-sulfa. La Sociedad Venezolana de Infectología recomienda ampicilina más un aminoglucósido o ampicilina sulbactam o el uso de metronidazol más un aminoglucósido. La
ASHP, en cambio, recomienda cefazolina o clindamicina más un aminoglucósido. Las braquiterapias o crioterapias prostáticas, AUA recomienda cefazolina o clindamicina. La Sociedad Venezolana de Infectología y la ASHP recomiendan cefazolina, clindamicina o el uso de vancomicina. En las biopsias transrectales de próstata se recomienda, según los americanos, quinolonas de primera, segunda o tercera generación, o el uso de ceftriaxona más un aminoglicósido. La Sociedad Venezolana de Infectología y la ASHP recomiendan quinolonas o trimetoprim-sulfamethoxazol o cefazolina o aminoglicósido o algún aminoglicósido más clindamicina. Todos estos con un grado de recomendación fuerte. En los procedimientos como NLP, la AUA recomienda cefalosporinas de primera o segunda generación o aminoglicósidos más metronidazol. La Sociedad Venezolana recomienda cefazolina más metronidazol o quinolonas y la ASHP recomienda cefazolina más metronidazol o cefoxitina. En la ureteroscopia, los americanos que nos sugieren el uso de trimetoprim sulfa o el uso de una cefalosporina, bien sea de primera o segunda generación. La Sociedad Venezolana de Infectología recomienda cefazolina más metronidazol en primer lugar. Y la ASHP también recomienda cefazolina más metronidazol en primer lugar. En el caso de adrenalectomías o linfadenectomías, la Asociación Americana recomienda cefazolina o clindamicina, mientras que la Sociedad Venezolana de Infectología y la ASHP recomiendan cefazolina, clindamicina o vancomicina. Los procedimientos que involucren biopsias de pene o circuncisión, las tres sociedades recomiendan con una evidencia fuerte, un grado de recomendación fuerte, el uso de cefazolina, solo si es necesario si el paciente presenta riesgo. En procedimientos como uretroplastia, uretrectomía y resección de uretra anterior, se recomienda, según la AUA, cefazolina, ampicilina sulbactam o cefoxitin. La Sociedad Venezolana recomienda cefazolina más metronidazol o quinolonas y la ASHP recomienda cefazolina más metronidazol o cefoxitin. Procedimientos como pieloplastia, prostatectomía, cistectomía parcial, nefrectomía, uretrectomía, la Asociación Americana recomienda cefazolina o trimetoprim sulfa o ampicilina sulbactam. La Sociedad Venezolana recomienda cefazolina más metronidazol, en segundo lugar quinolona. La ASHP recomienda cefazolina más metronidazol o cefoxitin. Las cistectomías que involucran el uso de intestino delgado, reparación de la unión uretropélvica y cistectomía parcial, la AUA recomienda cefazolina más clindamicina o un aminoglicósido o ampicilina sulbactam más metronidazol. La Sociedad Venezolana recomienda quinolonas, trimetoprim sulfa o cefazolina o un aminoglicósido más clindamicina. La ASHP recomienda en cambio quinolonas, trimetoprim sulfa o cefazolina. Todas estas con alto grado de recomendación. Los procedimientos que involucran colon. La Sociedad Americana nos sugiere el uso en primer lugar de cefalzolina más metronidazol, en segundo lugar ertapenem o en tercer lugar ceftriaxona más metronidazol. La Sociedad Venezolana de Infectología y la Sociedad de Farmacéuticos nos recomiendan quinolona o trimetoprim sulfa o cefazolina o el uso de un aminoglicósido más clindamicina. En el caso de implantes protésicos y neuromoduladores sacros, la Asociación Americana recomienda aminoglicósidos más cefalosporinas de primera o segunda generación más vancomicina. La Sociedad Venezolana de Infectología nos indica cefazolina, aminoglicósidos en conjunto o el uso de ampicilina sulbactam o el uso de aztreonam más vancomicina. La ASHP indica como recomendación la cefazolina más un aminoglicósido o ampicilina sulbactam. En el caso de procedimientos como orquiectomías, varicocelectomías, hidrocelectomías y vasectomías, recomiendan el uso de cefazolina o ampicilina sulbactam. En primera opción, los americanos, los venezolanos en la Sociedad Venezolana de Infectología, cefazolina, clindamicina o vancomicina, y la ASHP
ASHP recomienda cefazolina o quinolona. ¿Qué recomienda la Asociación Europea en su guía del 2018? Con un grado de recomendación fuerte, ellos refieren que no se debe usar profilaxis antibiótica para reducir la tasa de infección urinaria sintomática en procedimientos como citoscopia, litotripsia por ondas de choque y estudios urodinámicos. Ellos refieren que se debe usar profilaxis antibiótica para reducir la tasa de infección urinaria sintomática posterior a la ureteroscopia. Sin embargo, su grado de recomendación es débil. Indican que además se debe usar una dosis única de profilaxis antibiótica para reducir la tasa de infección urinaria clínica después de la nefrolitotomía percutánea con un grado fuerte de recomendación. Ellos sugieren el uso de profilaxis antibiótica para reducir las complicaciones en hombres sometidos a resección transuretral de próstata con un grado fuerte de recomendación. Además indican que para reducir las complicaciones infecciosas en pacientes de alto riesgo sometidos a RTV es necesario el uso de profilaxis. Sin embargo, el grado de recomendación es débil. Y refieren además que se debe usar la limpieza rectal con yodopovidona en los hombres antes de la biopsia de próstata transrectal con un grado fuerte de recomendación. También es necesario recordar que en pacientes que ha sido reportada resistencia bacteriana y los que se van a ser sometidos a biopsia transrectal, a veces es necesario si se han tenido casos de resistencia bacteriana, el hisopado rectal. Cuando el paciente se va a realizar una biopsia transrectal de próstata, ¿qué nos recomienda la Asociación Canadiense de Urología en sus guías del 2015? Que estos pacientes deberían ser sometidos al uso de antibióticos profilácticos por existir un alto riesgo de eventos adversos asociados a infecciones. Ellos reportan esto con un nivel de evidencia 1A. Refieren además que el uso de las quinolonas en dosis únicas o ciclos cortos son tan efectivas como los regímenes más largos, y que la elección del antimicrobiano específico debe hacerse de acuerdo a la epidemiología local, con un nivel de evidencia 4, un grado D de recomendación. En el caso de la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, los canadienses nos recomiendan que los antibióticos previos al procedimiento no reducen el riesgo de infección urinaria, pero deben ser considerados en pacientes con alto riesgo de complicaciones infecciosas. Esto con un nivel de evidencia 1B y un grado B de recomendación. Refieren además que pacientes con cálculos, piuria, antecedentes de pielonefritis y procedimientos quirúrgicos que incluyan el uso de stent o inserción de nefrostomías, las NLP o la ureteroscopia, estos pacientes van a estar en mayor riesgo de desarrollar una pielonefritis post-procedimiento. Esto lo refieren ellos con un grado de evidencia 4 y con un nivel de evidencia 4 y con grado D de recomendación. En el caso de la manipulación de cálculos, ellos refieren que los antibióticos reducen el riesgo de infección urinaria posterior al procedimiento y hay una tendencia a reducción de la incidencia de fiebre y que se debe considerar antibióticos transprocedimiento en los pacientes sometidos a NLP y ureteroscopia con un nivel de evidencia 1A y un grado A de recomendación. Y nos refieren además que la elección del agente específico antibiótico para la profilaxis debe basarse en la epidemiología local con un grado D de recomendación. En aquellos procedimientos donde hay manipulación de cálculos, siendo procedimientos endoscópicos, hay una reducción fuerte o una tendencia fuerte de reducción del riesgo de infección urinaria, pero no de fiebre, después del procedimiento urológico. Entonces, ellos recomiendan que igual se debería usar antibióticos con un grado 6 y un nivel de evidencia 1B.
En el caso de las resecciones transuretral de próstata, debido a la reducción del riesgo de infección urinaria febril después de los procedimientos, ellos recomiendan el uso de antibióticos profilácticos con un grado A de recomendación y un nivel de evidencia 1A. Hablando un poco de los estudios y de las comparaciones, los nuevos medicamentos, tenemos acá este artículo que fue publicado en 2017 y nos habla de la evaluación de la profilaxis preoperatoria con fosfomicina en la extracción de cálculos por ureteroscopia. Es un estudio prospectivo multicéntrico aleatorio realizado entre 2015 y 2016, publicado en el 2017. El objetivo de este estudio era determinar si la fosfomicina tenía el mismo nivel de seguridad y efectividad en relación a los antibióticos empleados para la profilaxis, concluyendo que la fosfomicina es un tratamiento seguro y eficaz, de bajo costo, y que puede ser una opción atractiva por el costo-beneficio que ofrece, además de ser un medicamento que puede ofrecer reducción de resistencia bacteriana. Otro estudio publicado en el World Journal of Urology que se denomina comparación de fosfomicina versus quinolonas en profilaxis de biopsia transrectal de próstata. Es un estudio que incluye varios estudios aleatorizados, con un total de 3.112 pacientes, un metaanálisis que se realizó en el 2017. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Examinar las pruebas disponibles que compararán la fosfomicina versus las quinolonas para evitar las complicaciones en los pacientes sometidos a biopsia transrectal de próstata ecoguiada. Este estudio concluyó que los pacientes que recibieron la profilaxis con fosfomicina 3 gramos vía oral tuvieron menos probabilidades de desarrollar infecciones a nivel general, infecciones graves y de resistencia a antibióticos. En este tercer estudio, un estudio que fue publicado en 2018, cuyo título se denomina Evaluación de las discordancias de las directrices de las buenas prácticas en profilaxis antibiótica o antimicrobiana para procedimientos urológicos comunes. Esto fue un estudio multicéntrico que se tomó en cuenta 5 hospitales, donde ellos determinan que como estudios urológicos comunes o procedimientos urológicos comunes, la RTUP, la RTV y la ureteroscopia. El objetivo de este estudio era evaluar las discordancias que habían en las indicaciones de profilaxis antimicrobiana para estos procedimientos endoscópicos e identificar cuáles eran las oportunidades para mejorar la prescripción. Un estudio que incluyó a 375 pacientes. Se hizo la revisión manual de todas las historias desde el 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2017. Los resultados de este estudio fueron que había prescripciones discordantes en el peri y postoperatorio en 217 pacientes. El tratamiento postquirúrgico continuó por más de 24 horas en 211 pacientes y el tratamiento era discordante o no se relacionaba con las pautas de las instituciones en 177 pacientes, con una mediana de 3 a 5 días de terapia que no era necesaria. En este estudio se concluye que la tasa del uso antimicrobiano fue alta, principalmente debido a la prescripción excesiva en el postquirúrgico, por lo cual ellos recomiendan que su mayor acción debe ser en las recomendaciones basadas en el postoperatorio de los pacientes. Entonces, para concluir, vamos a determinar que el germen más frecuente aislado en los procedimientos urológicos es la Escherichia coli. Los antibióticos a utilizar en procedimientos según cada tipo de estudios son procedimientos de consulta, procedimientos endoscópicos y percutáneos y cirugía. Tenemos que en los de consulta el uso de cefazolina, fluoroquinolonas
o aminoglicósidos. En los procedimientos endoscópicos, la cefazolina, el metronidazol o las quinolonas, y en la cirugía, cefazolina, quinolonas o aminoglicósidos. El conocimiento y uso correcto de los antibióticos para profilaxis de procedimientos urológicos ofrece buenos resultados y previene la resistencia bacteriana. Está por demás que se debe individualizar a cada paciente para hacer la elección adecuada del antibiótico, y los casos de resistencia microbiana deben ser estudiados de acuerdo a la epidemiología local.